Bueno, buenas noches a todos que nos están acompañando en este segundo conversatorio con CISOs. Tenemos a dos invitados muy, experimentados, con mucha, bueno, creo que esa es la palabra, ¿no? Caballeros, el español se me olvida de vez en cuando. Dos profesionales con mucha experiencia. Tenemos a Walter Darda, que nos acompaña desde Argentina. Tenemos a Fernando Silva, que nos acompaña desde Perú, ¿correcto, Fernando? Ecuador. Ecuador, qué pena, de Ecuador. Y pues yo, Edgar Rojas, estoy acá desde Tennessee, así que estamos de punta a punta desde Estados Unidos, pasando por toda Latinoamérica hasta que llegar a Argentina, que es espectacular. Y la idea es esta, la idea es que nos reunamos todos semanalmente a una conversación con CISOs y tomamos un tema en especial. El tema de hoy es acerca de Patch Management y Vulnerability Management. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia? Entonces le doy antes de comenzar, aquí tenemos un chat. Pueden hacer las preguntas que ustedes deseen en ese chat. Yo estaré moderando y respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Entonces, le doy la bienvenida a Walter, Fernando. Cada uno se presente y comenzamos la conversación después de sus presentaciones. Walter, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que bien. Entiendo que la audiencia es multipaís, debe haber gente de todos lados. Bueno, mi nombre es Walter Darda, como dijo Edgar. Actualmente estoy trabajando en Aeropuertos Argentina 2000, a cargo de todo lo que es el área de ciberseguridad. Y bueno, nada, entré hace muy poquito en Aeropuertos, vengo también de trabajar en Transener. Vengo en cierta manera en la línea de infraestructura crítica de Argentina, y bueno, ahora desarrollando toda el área de cyber, y feliz de estar acá con estos amigos, y bueno, esperemos que la charla se dé y sea fluida. Gracias, Walter. Fernando. Bueno, igual de mi parte, muy buenas noches, Edgar, gracias por la invitación. Walter, igual que gusto conocerlos a la distancia. Esperemos que exista una oportunidad de podernos reunir ya no virtualmente, sino presencialmente a discutir varios temas, ¿no? En Tactical Edge en Bogotá, en mayo. Puede ser por ahí, puede ser ahí, genial. Bueno, de mi parte, como dijo Edgar, soy Fernando Silva, estoy al frente de la supervisión del monitoreo de una entidad financiera muy renombrada en mi país. Muy gustosos de compartir todo mi conocimiento y todo lo que esté a mi alcance para poder deliberar todos estos temas que realmente es algo que nos está pasando en el día a día, a lo mejor en nuestras propias casas, y no se diga en nuestra infraestructura, en nuestras empresas. Entonces, hay temas que hay que tomarlo muy, muy puntual y muy, muy al frente. Perfecto. Entonces, comenzamos entonces con la primera pregunta, o sea, comencemos con el tema. ¿Qué es Vulnerability Management? ¿Qué es Patch Management? ¿Cuál es la diferencia y por qué son importantes? Comencemos con Walter. Mira, me gustaría hablar de manera a calzón quitado, como decimos acá, ¿no? Como si fuese una charla de amigos. La verdad es que yo creo que lo que es la gestión de vulnerabilidades es, podríamos decir que es un proceso, pero es más una filosofía, es una forma de concebir una parte de la seguridad. O sea, yo no creo que que la gestión de vulnerabilidades tenga que ver si bien tiene que ver, con un proceso formal, es más una forma de desarrollar la seguridad dentro de la compañía, de una parte de la seguridad, ¿no? O sea, yo creo que si no hay un proceso armado y están todas las partes involucradas comprometidas con un proceso de gestión de vulnerabilidades, no hay forma de que funcione, ¿no? Y cuando hablas de gestión de vulnerabilidades, no es simplemente la gestión de una puerta abierta en un soft, o de algo mal configurado, o de algo mal programado, o de un problema que ya viene de fábrica del software. Hay vulnerabilidades, creo yo, esto es una opinión personal, ¿no? Creo que hay vulnerabilidades en todos los aspectos. Previo al comienzo de esta conversación estábamos hablando de lo que es videovigilancia y de lo que es analítica en videovigilancia, y bueno, ahí también hay vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades desde el punto de vista físico que se tienen que tratar, y que seguridad de la información tiene que tratar. ¿Y cómo patcheas eso? ¿Cómo patcheas una puerta que no tiene el control de acceso debido?
No, bueno, ahí no hay parche que valga, ahí hay una gestión de la vulnerabilidad que atenta contra el patrimonio, Okay. o por lo menos contra el core business de la compañía. Entonces, si vos pensás en gestión de vulnerabilidad, estás hablando de algo mucho más que simplemente patchear o implementar algo en una herramienta que tiene algún problema, ¿no? Creo yo que pasa por eso. Puede sonar muy filosófico lo que digo y puede sonar muy tirado de los pelos, pero me parece que pasa por ese lado. Y que creo que hoy en día toda la seguridad es algo, no sé si filosófico, pero creo que es algo que tiene que ver más con una forma de pensar y de concebir nuestro accionar en el día a día que algo netamente técnico. Y la gestión de parches claramente es algo técnico, o sea, es algo puntual, va al hueso, va a decir, bueno, mira, te están faltando N cantidad de parches en el Windows, un clásico, o que a veces es peor, hay muchas compañías que todavía mantienen el Windows XP, y qué parche vas a poner para Windows Exacto. XP, ¿no? Pero bueno, creo que pasa por ese lado, ¿no? No quiero hablar solo yo ni No, copar no. la charla, pero bueno. No, tranquilo. Pero antes de que comience Fernando, es interesante y esto es lo bonito de estas charlas, lo que yo quiero ver es la visión, porque cada uno tenemos una visión diferente, pero al final es la misma. O sea, Walter, tú vienes obviamente de un background de infraestructura crítica. Entonces tú ves todo desde este punto. Vamos a ver ahora a Fernando, y estoy interesado en conocer Fernando, la filosofía de Fernando, viniendo de un área financiera. Vamos a ver. Dale, Fernando. Bueno, lo que dijo Walter es la entera realidad, ¿no? Hay que estar comprometidos en realidad en todos los aspectos, no solamente a la parte de software, no solamente a la parte de hardware, sino también a la seguridad física. Pero básicamente los parches, yo puntualmente creo que es la desesperación actual que se mantiene en el medio por el hecho de ser competitivos. Entonces, son software que salen probados medianamente, pero no en todos los ámbitos donde se van a desarrollar. Y todo va a depender mucho de la empresa en la cual se desarrolla este software. Hablemos de un software financiero en el cual maneja transacciones, miles de transacciones en minutos, en segundos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese caso, hay que conocer muy bien la infraestructura, hay que tener un inventario, no solamente a nivel de hardware, sino también a nivel de software, para poder aplicar estos parches a nivel de sistemas operativos. Porque puede ser que un software que está dedicado a una cierta acción, uno de estos parches lo va a afectar, lo va a hacer funcionar de una forma distinta a lo que estábamos acostumbrados. O la forma de conexión también le va a delimitar o va a cambiar y esto nos va a generar a la final pérdidas económicas si hablamos a nivel de financiero, porque acá no vamos a hablar solamente del hecho de que me quedo sin disponibilidad para los servicios, sino también que voy a perder dinero, voy a perder clientes, voy a perder la imagen, que a lo mejor no lo puedo cuantificar, pero sí me va a costar mucho más tarde recuperarlo. Entonces, Walter decía algo muy cierto, que a mí me parece que se debe puntualizar. El tema de que hay que estar en conocimiento pleno de todas las actividades en la cual se desarrollan los sistemas operativos para poder enfocar y poder seccionar también el tema de los parches. Porque no puedo mandar yo en una sola ventana de servicio el parchado general porque no sé qué me va a afectar. Entonces, tengo que seccionar, empezar a hacer pruebas. Pero ahí me coge ya el tiempo, ¿no? Y mientras yo tengo un parche, ya me sale el nuevo parche que a lo mejor me contrarresta al anterior. Entonces, ahora hay que ser mucho más ágiles, ¿no? Hay que movilizar a todo el equipo, hacer que todo empiece a formar un engrane, una sinergia bastante fuerte, en el sentido en que mientras estoy probando un parche, un cierto equipo a lo mejor haciendo pruebas en un ambiente controlado, ya el otro equipo está adelantado a algún otro parche a nivel de hardware y se tiene que empezar a trabajar de esa manera porque si no nos vamos quedando atrás con los parches. Y ustedes saben que la mayor vulnerabilidad que tenemos muchas veces son vulnerabilidades que ya están conocidas, pero no hemos gestionado o no lo hemos parchado, como te dicen estos medios. Sí, correcto. Dale, Walter. Perdón, sabes, Fernando, que escuchándote lo que decís, bueno, creo que la realidad de todas las compañías termina siendo la misma, ¿no? Yo siempre digo, y no es un concepto que inventé yo, no, yo digo que todas las compañías tienen un ámbito IT y
y tienen un ámbito OT, ¿sí? Y OT relacionado con lo operacional. Habitualmente lo OT se relaciona con lo industrial. Y el banco tiene su OT. Claro. Su OT es su core business. Nosotros ahora en aeropuertos, nuestro core business es un sistema de gestión de vuelos, y bueno, ese es el core business. Por más que tenga un aire, o sea muy similar a un IT, y no veas una máquina, un PLC, o no veas un SCADA laburando, no significa que no sea OT, o no es que vos tenés que tener, bueno, y separando un poco, o sea, y teniendo esa visión de que todos los negocios tienen su IT y su OT, cuando vos vas a pegarle al OT, creo que el foco, el mayor problema está en OT. El IT está resuelto, y lo que es la gestión de parches está resuelto y no. Mirá, me digo y me contradigo. Y ahora voy a ir al punto y espero no herir ninguna susceptibilidad, pero permitime desarrollarme en OT. Vos tenés IT, tenés OT, y habitualmente en OT es muy difícil poner un parche. Es fácil hacer, no sé si es fácil, pero es más fácil que hacer gestión de parche, hacer gestión de vulnerabilidades, porque hay una parte de gestión de vulnerabilidades que es más subjetiva, que es la parte de hacer un análisis, hacer un inventario, hacer un análisis por fuera de las herramientas, que es la parte de gestión de vulnerabilidades que lo puedes llevar adelante. Cuando entras ya a las aplicaciones, necesitas permisos, que es lo mismo que te pasa con gestión de parches. Cuando vos querés hacer un pacheo de alguna aplicación que es del core business, nunca hay tiempo, tenés que tener cuidado con la disponibilidad, nunca hay una ventana para poder hacerlo, tenés que tener muchísimo cuidado en no romper nada, porque claramente estás rompiendo el negocio si implementas un parche que no corresponde, los tiempos son otros. Con lo cual, cuando vos hablás de gestión de parches dentro de lo que es OT, tenés que tener un ciclo y tenés que tener un proceso armado para poder hacer una gestión de parches correctas en OT. Que no quiere decir que no haya que hacerlo en IT, pero vamos a seguir con OT. ¿Qué significa esto? Que vos tenés que tener un ambiente de laboratorio, bajar el parche, probarlo, conseguir todos los OK de Dios, María Santísima, el CEO, de no sé qué, para que te lo dejen implementar en OT. Y cuando llegaste a ese punto en el que conseguiste todo, el parche o ya no sirve, o cambiaron la versión del sistema, o a veces pasa que llegaste tarde con el parche. Y es muy importante todos los pasos previos a la implementación del parche, porque te podés mandar podés hacer un lío muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Hay tiempos que no se correlacionan entre la operación y lo que es la gestión del parche. La operación va demasiado rápido, los parches salen, y a veces salen no probados. Hay que tener mucho cuidado, porque viste que las empresas que desarrollan software o desarrollan sistemas operativos o hacen desarrollos para hardware, sacan el parche porque encontraron una vulnerabilidad, pero a veces ni lo prueban. Entonces vos implementás el parche y terminás rompiendo aún más lo que tenías. Entonces viste que vos tenés que tratar de no ser early adapter en ese sentido, tratar de dejar que el parche, a menos que no te corra una necesidad, como fue lo de WannaCry, que ahí, bueno, hay que parchear, no te quedaba otra. Ese es otro tema. Pero regresando a este punto que tú estás hablando, Walter, y Fernando, salta ahí antes de cuando tú deseas, esa brecha de tiempo entre cuando el parche está disponible y el tiempo en que no lo hemos aplicado se llama, creo que llama que brecha yo no sé cómo se llama, brecha de actualización de seguridad es lo que le llaman, ¿no? De nuevo, es el tiempo entre que el parche esté, pero entonces tú acabas de decir, pero si yo tengo un área crítica y en el banco uno de los servidores financieros donde la mayoría de los procesos actúan, o sea, el tiempo de que este parche esté disponible y el tiempo que se aplica va a ser muy grande comparado con el resto del mundo. Entonces, ¿qué se hace? Pero, Edgar, perdóname, a veces son tiempos que están relacionados con la propia salida del parche y la prueba del parche, y esos son tiempos que lo vas a manejar con el equipo que tengas. Si vos tenés un equipo dedicado a probar parches, obviamente vas a tardar menos tiempo que si sos un equipo que hace todo dentro de seguridad. Le vas a dedicar los tiempos que tengas. Pero asumamos el escenario ideal, Edgar. Vos tenés una gestión de parches. En ese caso, Walter, no sé tú qué opinas. En ese caso, nosotros como CISOs debemos realmente priorizar, porque no todos los parches los vamos a instalar. No, realmente y no todos se instalan, correcto. Así es, entonces vamos a priorizar cuál de ellos sí nos sirve y cuál de ellos no, pero para poderlos implementar, cualquiera que lo hayamos escogido, tenemos que analizarle a qué nos va a pegar, qué nos va a afectar en el negocio. Sí, bueno, porque y ahí hay una...
Sí, Perdón, Fernando, y ahí hay algo muy importante con lo que estás diciendo, que es, y lamentablemente nos terminamos corriendo, perdón Edgar, de la Tranquilo, conversación, tranquilo. pero es la importancia de seguridad dentro de las compañías. A veces las compañías terminan poniendo el área de seguridad de la información porque está de moda, porque les queda bonito, porque les da un poco de fuerza. No es el caso de los bancos, que claramente, y bueno, en Argentina tienen una regulación muy fuerte, entiendo que en Ecuador también, donde, bueno, necesitamos un banco central, donde se baja una directiva, te obligan a tener un área de seguridad de la información, ya hay una obligación contractual. Pero el resto de las compañías, incluso las de infraestructura crítica en Argentina, recién este año salió la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en Infraestructura Crítica, este año, o sea, 2019. O sea, todo lo que se hacía del 2019 para atrás era por buena voluntad de las compañías de tener un área de seguridad y de la importancia que le daban esas compañías, o por moda, o porque estaba bueno tenerlo. Por suerte me ha tocado estar en compañías donde la importancia de seguridad era grande, pero cuando vos llegás al área de OT, tenés siempre un montón de frenos. Entonces, vos tenés los tiempos que te demora una prueba de un parche y su implementación, y un montón de tiempos subjetivos que son los OK que tenés que conseguir, la ventana de tiempo que tenés que conseguir para poder implementar ese parche. Digo tiempos subjetivos porque son tiempos que se definen en una reunión, no están ligados a una salida del parche o al tiempo que te lleva técnicamente probar el parche. Esos son Pero tiempos que lo puedes tener seteados. regresemos a Hay lo otro que dijo tema. Fernando. El tema de priorización es muy importante. Sí, desde Es ya. sumamente importante porque pueden haber 20 parches que entren y uno dice, ¿sabes qué? Uno solo es el que, y tenemos que aplicarlo, pero ya y ta. ¿Cuál es el proceso, Fernando, en tu caso, de priorizar Bueno, un te parche? comento, realmente no estoy yo ligado a la parte del parcheo, llamémoslo así, acá en la parte financiera, pero el tema se da en que hay que conocer la infraestructura como tal, como les decía, tener un inventario no solamente de hardware, sino en el software incluso, saber qué tipo de software y cuál es mi fabricante. Y a lo mejor estar en contacto estrecho con estos fabricantes, de tal manera que decir, mira, ¿sabes qué? El sistema operativo tal me acaba de lanzar un parche, creo que sí me afecta, pero ¿cómo va a reaccionar tu software? O sea, ¿cómo va a reaccionar tu creación? ¿Qué limitantes vamos a tener ahí? Entonces, ahí viene la parte también de empezar a trabajar con los fabricantes de los otros software que están interrelacionados. Pero espérate, entró ahí como con un temita. Eso está bien para empresas grandes, una empresa financiera grande, el aeropuerto de Argentina. Tienen, si algo pasa y pueden llamar a Microsoft en Argentina o Microsoft en Ecuador y le van a responder un poco más rápido que si llama a Pepito S.A. Por supuesto, por supuesto. Bueno, qué en sé el yo, mejor de los ¿no? casos así debería ser, ¿no? Entonces, eso digo, no entiendo los tiempos de los SLA acá con respecto a ese tipo de convenios. Pero, sin embargo, hablando de empresas pequeñas, no les queda otra que acoplarse. Acá tenemos áreas como el EQCER, y ya tiene partes y te da información en una ficha en el que te dice, mírate, este te va a solucionar esta vulnerabilidad con respecto a seguridad. Entonces, la empresa tiene que acogerse a ese tipo de áreas en las que ya investiga todo este tipo de parches que va saliendo. Entonces, hay medios, hay mecanismos. Ahora, todo esto realmente tiene que llevarse en un documento, en la parte procedimental, porque hay que mantenerlo bajo un proceso, bajo un procedimiento. Y ahí viene también lo que decía Walter, ¿no? El hecho de que no solamente quede en una reunión, sino quede ya en una reunión con acciones, una reunión en la cual ya se lleve un recorrido incluso de cómo hacer el seguimiento a este tipo de acciones que se va a tomar. Y no se diga si es en elementos críticos, como decía Walter. Entonces, hay que ser muy puntuales y más que nada visualizar qué me va a sellar, pero también qué me va a afectar. Y además de eso, ¿qué otra posibilidad? A lo mejor ese parche que yo lo estoy implementando ahora también me genera una puerta adicional de la que ya la estoy cerrando. Entonces, todo eso viene directamente dentro de un análisis. Yo creo que en una mesa de crisis, también en una mesa en la cual se delibere y se vean todos los puntos de vista, ¿no? De la parte comercial, del área de marketing, de la parte de tecnología,
y de la parte de seguridad, que es un punto bastante fuerte y mandatorio. El área de seguridad es la que tiene que dar el aval y decir, mira, ¿sabes qué? Este parche es real, viene del fabricante como tal, se ha comprobado el hash, se ha comprobado de que es verídico el parche, ¿no? Y ahí sacarlo a producción o Pero probar ahí, en Fernando, sumando un poco a lo que vos estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo con que la gestión de las vulnerabilidades y la gestión de parches deben de formar parte de un marco normativo y de un marco procedimental consensuado adentro de la organización, obviamente bajo el paraguas de una política de seguridad que no tiene que quedar solo en el ámbito de IT, sino que tiene que ser un marco para la organización, avalado desde un directorio, desde un CEO. Y también, y esto quiero hacer un mea culpa, no sé si en todas las organizaciones es igual, pero también nosotros en seguridad pecamos no sé cuál es la palabra correcta, pero no sé si de egocéntricos o de que nos creemos que somos los más importantes, pero también uno cuando habla de parches, hay muchas organizaciones que dicen, bueno, hay que pachar todo el tiempo, hay que pachar todos los días. Sale un parche, hay que instalarlo. Y tomo lo que dice Edgar, que la priorización también da confianza. Cuando vos priorizás los parches y no le vas a un área de IT o a un director o a un director de operaciones a decir, tengo que pachar todos los días, no, porque todo es importante. Vos le vas con un plan, le explicás que el parche que está saliendo realmente es importante, es prioritario, le explicás que lo probaste, le explicás todos los problemas y los riesgos que podés llegar a tener. Es mucho más fluido. Es como que el que está todo el tiempo diciendo que todo es urgente, y en algún momento no te creen más. Entonces, si vos estás todo el tiempo diciendo que tenés que pachar, en algún momento te va a decir, no paches más, porque la verdad es que te la pasás todo el tiempo diciendo que hay que pachar y no todos los parches son importantes. Entonces me parece que tener una lista, muy importante lo que dijo Fernando, la lista de activos. O sea, vos tenés que separar entre los activos que realmente son críticos para el negocio, eso sí hay que darles importancia al parche, y los que no son importantes, qué sé yo, que una aplicación que te maneja, no sé, permitime inventar un poco, pero una aplicación que maneja marketing para hacer los diseños del flyer, que lo están instalado en un pequeño servidor, no esté pachada, y la verdad es que no es tan importante. Es más importante que vos tengas pachado el sistema operativo que soporta SAP, donde vos tenés el core business, o tu aplicación principal. Me parece que tener un inventario del hardware, de las aplicaciones, y sobre eso priorizar cuáles son tus activos críticos adentro de la organización, y sobre eso ver cuáles son los parches, y si el proveedor no te da parches, exigirlos, porque por más que uno sea una empresa chica, está pagando algo. Exacto. O sea, obviamente exigirle a Microsoft claramente va a ser muy difícil. Es muy difícil para las empresas grandes exigirle a Microsoft un parche, ¿sí? Por más que seas muy grande tampoco te da mucha bolilla, pero bueno, vos ahí te atenés a los parches que sacará Microsoft para sus productos, pero si vos tenés un producto específico que estás utilizando para tu core business, y el proveedor ves que nunca genera un parche, que pasa WannaCry, que pasan estos ataques, y vos que el proveedor no se mueve, no hace nada, bueno, exigile y también hay que exigirlo, no solo desde el punto de vista de llamarlo, sino que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente, y es donde seguridad se tiene que involucrar mucho más en un montón de áreas que hoy por hoy, el día de hoy, no se involucra, no porque no quiera, sino porque no lo dejan, en donde uno tiene que participar de esos contratos. Entonces, cuando un área de operaciones, un área de recursos humanos, sale a licitar un software para hacer la liquidación de sueldos, sale a licitar un software para gestionar nómina, sale a gestionar un software para administrar la producción de su compañía, y no involucra seguridad, hay un montón de cosas que se pueden quedar afuera. Nosotros como seguridad tenemos que exigir dentro de ese contrato un roadmap de pacheo, un roadmap de actualizaciones, un seguimiento desde el punto de vista de seguridad. Tenemos que exigirla. A lo mejor no la tiene la seguridad desde el principio, pero se exige en el contrato. Es que de nuevo, el tema de seguridad es algo que es constante evolución, ¿no? O sea, se instaló ciberseguridad y se acabó. Tiene que seguir evolucionando y creciendo con el negocio. Una pregunta aquí para comenzar, porque tenemos algunas de los que nos están acompañando. Natalia Cortés Díaz, muchas gracias. Ella dice, si no se cuenta con un sistema centralizado para listar los parches por aplicar... ok,
Si no se cuenta con un sistema centralizado para listar los parches por aplicar de los diferentes sistemas operativos y o software de la compañía, ¿cómo gestionar los parches para toda la infraestructura? Es decir, ¿cómo auditar el proceso periódicamente? ¿Mediante escaneos de vulnerabilidad o qué mecanismo podemos utilizar? Fernando, ¿tú qué opinas? Porque tú sigues hablando acerca de identificar lo que tenemos y tener un listado. ¿Cómo? Bueno, en ese caso realmente hay que hacer análisis. Primero, tratar de que toda la infraestructura sea centralizado, ¿no? Se maneje por un directorio activo, hablemos de un Active Directory. Primero, para saber dónde están ubicadas físicamente estas máquinas. Luego, usar servidores de despacho, de parches. Esto puede ser incluso, como dice la pregunta, centralizada, o a su vez generar servidores más pequeños, centralizados. Se puede configurar una de las máquinas que se encuentre en la dependencia, que sea la indicada a bajar parches, y en la noche configurar para que el resto de equipos se anclen a esta máquina o absorban la información del parche, y de tal manera que esto se haga en horarios que sean fuera de oficina, sean fuera de los horarios de trabajo y todo ese tipo de temas. Ahora, yo no he hecho esto yo no he hecho eso mucho tiempo en el tema técnico, pero Microsoft ofrece esta solución como parte de sus servicios, ¿o estoy equivocado? O sea, ya es gratuito esta clase de solución, ¿correcto? Sí, lo que hay que tomar en cuenta ahí también es el tamaño de la empresa en la cual le vamos a modelar, porque no va a ser lo mismo que yo tenga contratado para una empresa X un canal de ancho de banda muy alto, en la cual al mismo tiempo pueda soportar que todas las máquinas me consuman, bajar el parche de Microsoft, por ejemplo. Okay. Que yo le centralice a una sola máquina en la cual consuma el ancho de banda de la cual estoy bajando, y más tarde solamente en la red interna me distribuya estos parches al resto de equipos. Entonces va a ser el consumo mucho más, va a ser menor el consumo del ancho de banda, pero a la final yo voy a tener actualizados los sistemas. Okay. No serán al mismo instante todos, pero serán en un proceso que yo voy llevando. Entonces, lo que yo sugiero ahí es que se designe un equipo en la dependencia, en cualquiera que sea, para que este sea quien, el encargado de absorber los parches de N fabricantes que tenemos actualmente, ¿no? A nivel de hardware y software. Y desde ahí se centralice para poder despachar al resto de los equipos. De manera interna. Y entonces el tema de escaneo de vulnerabilidades para descubrir qué hay y qué sistemas operativos tenemos y todo eso se puede unir, ¿correcto? Por supuesto. Actualmente existe en el mercado, tenemos nosotros software que nos reportan, se centralizan, en la cual nos está reportando incluso si está el Windows está pirateado o el Windows está con clave original, si está actualizado, cuándo fue la actualización. Entonces, estos plugins nos van a permitir nosotros nuevamente, como dije al inicio, sacar un inventario del software como tal, que es la primera fase para poder entrar a la parte del parcheo. Porque es el famoso, si no sabemos qué tenemos, no podemos proteger. Exactamente. Y es así, ¿no? Si no sé qué tengo, no puedo esconderlo o no puedo protegerlo. Pero más que nada, hay que tomar en cuenta que hay sistemas operativos y hay equipos también que ya están fuera de la vigencia tecnológica. Okay. Entonces, sabemos que ya no tengo parches, ya no tengo soporte para Windows XP. Ahí viene el análisis, ¿no? Entonces, esa siempre va a ser mi punto de vulnerabilidad, ese tipo de equipos. Okay. Y hay que estar conscientes de ese tema. Pero si yo puedo de alguna manera entrar a los sistemas operativos que todavía están bajo soporte, eso me va a permitir a mí también estar a la vanguardia de los parches, también estar a la vanguardia de la seguridad. Tomando en cuenta que mientras estoy instalando un parche, a lo mejor ya me salió otra vulnerabilidad, pero tengo que estar a la marcha, ¿no? Okay. Como que estar en la onda, parchando y superando todas estas vulnerabilidades. Okay. Y Walter, tú tienes experiencia en el tema de OT, donde la mayoría de los equipos no son Windows, son basados en Linux o otros sistemas operacionales. ¿Qué hace uno? Dice Natalia, ¿qué hace uno entonces cuando tiene productos que no sean de Windows, Linux o cosas así? Mira, sí, estaba justo también leyendo la pregunta de Natalia. Sí, la verdad es que, a ver, sí, cuando vos entras en el mundo OT, no solo no tenés Windows,
o si tenés Windows XP, he llegado a ver Windows 95, 2000. 95. Sí. Por suerte no he llegado a ver 95, pero bueno, puede haber. Y claro, y lo que decía Fernando, ¿y qué haces con esos sistemas operativos? No se puede hacer nada, pero ahí entra la gestión de vulnerabilidades. Vos de alguna manera tenés que ofrecer algún tipo de acotamiento de la vulnerabilidad que te presenta. O sea, Pues ahí no viene, lo vas a poder resolver. ahí viene Pero el sí, tema de los controles de seguridad, ¿cómo se llaman? Los que disminuyen, los compensatorios se dicen. exacto. Ok. Sí, los que compensan la vulnerabilidad, lo que compensan la falta de parche, que puede ser algo desde el punto de vista lógico, hacer restricciones desde el punto de vista de las conexiones en la red, tratar de aislar lo más posible esos equipos, que solo ingrese quien tiene que hacerlo, no sentirse cómodo, o sea que esa incomodidad te genera algún tipo de análisis de vulnerabilidad para ver cómo puedes acotar la brecha entre el problema real que podés llegar a tener y la falta de parches. Eso por un lado. Contestando un poco a la pregunta de Natalia, donde, claro, ¿qué pasa cuando vos tenés Linux? Yo sé que la gente de Red Hat tiene productos que actúan y trabajan de la misma manera que el WSUS o que un SSM, que obviamente Red Hat al ser pago te lo va a terminar ofreciendo. Si tenés un Linux de la comunidad o un Ubuntu, bueno, ahí ya no sé si hay algo. También hay herramientas de fabricantes privados, como puede ser, ahí me tocó interactuar sin hacer ningún tipo de venta, ¿no? Porque no tengo nada que ver con ellos, pero utilizan trabajé con Patch Management de Manage Engine, que bueno, ellos te patchean un montón de sistemas operativos, entre ellos Linux, creo que Ubuntu no lo tiene, y también hay un montón de herramientas. Digo, aplicaciones como Patch Management de Manage Engine debe haber muchas, a mí me tocó probarla, testearla, es interesante, para quien la quiera ver, que la lea, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que entender en qué lugar está, en qué situación está dentro de su compañía y hacer un análisis en cuanto a las necesidades que tiene. Creo que hay algunas cosas que se pueden manejar con papel, si estamos hablando de compañías que no son tan grandes, un Excel, un inventario adentro de un Excel y ya después hay pequeñas herramientas que se instalan como agentes en los equipos donde te da un inventario de lo que tenés adentro de la PC y ahí será una gestión manual de leer, bueno, estoy muy lejos del último parche. También entender qué parchear, ¿no? Porque parche, Microsoft, y yendo al punto específico de Microsoft te saca parches para Excel, te saca parches para Word, te saca parches de seguridad. O sea, acá uno tiene que ver los parches de seguridad, que son los que a nosotros nos importan, entender cuál es el impacto que va a tener ese parche dentro de ese equipo que uno está parcheando, por eso se hace un testeo o una prueba, entender si ese asset es crítico o no, ¿sí? Un poco cuando arrancábamos con la charla, viste que yo te hacía la distinción entre OT y IT. Bueno, OT, obviamente, todos los assets, todo lo que es el hard y el soft de OT es crítico, porque es el core business. Y vos en IT ya pasa, la criticidad, creo yo, pasa a ser casi subjetiva, porque una PC es muy fácil de reemplazar. O sea, si se te rompe un equipo, lo tirás y compras otro. Digo, no, sin hacerlo demasiado despectivo, si vos una máquina te entra un ransomware, a nivel de equipo no es el problema, no estamos con un problema de que la PC no sirve más, o hay que formatearla, el problema es el dato que estaba ahí adentro, ¿no? Y ahí entran a jugar un montón de cuestiones que puede ser que tengan que ver con patchear la PC, o con una conciencia hacia el usuario de que tengas un backup de la información sensible. Y leyendo alguna de las preguntas, una pregunta anterior que no recuerdo, de cómo hay muchas cuestiones que se terminan patcheando de alguna manera con concientización, con trabajo de seguridad, que va más allá de lo técnico, ¿no? Con charlas. Entonces, interesante ese tema, rapidito. Entonces, cuando hablamos acerca de un programa de vulnerabilidades y un programa de patch management, ya no estamos hablando únicamente acerca de software, aplicaciones, estamos hablando también acerca del recurso humano, ¿correcto? Con el tema de concientización. Eso ya hace parte de un programa de vulnerabilidad, ¿correcto? Y sí, yo creo que a ver, claramente no todos los parches se reemplazan con concientización, pero hay muchos parches, pero ayuda muchísimo y te cubre mucho y te deja tranquilo desde el punto de vista de que no tenés que salir corriendo a leer cada uno de los parches que vos vas a encontrar en el mercado. Primero porque no todos son importantes, no hay que instalarlos todos,
hay que entender la magnitud y la dimensión de lo que se está instalando y hay que probarlo. Y Pues, hay muchas cosas que se solucionan con simplemente una charla, una concientización, y cuando te toca, de hecho, bueno, vos lo debes saber bien, y va a ser un tema, te voy a dar un tema para próximas charlas, que es lo que es la ciberresiliencia, ¿no? ajá, sí, Se está resiliencia. trabajando mucho en el mundo de lo que es ciberresiliencia, y creo que si lo bajamos al ámbito de la gestión de parche, la ciberresiliencia es eso. Bueno, no vamos a evitar que nos peguen porque nos falta un parche. Cuando yo digo evitar que nos peguen es evitar que nos ataquen, perdón, por ahí es Exacto. un término Pero un uno poco no, argentino. pero uno nunca puede evitar un ataque. Un momentito, paremos un momentito ahí porque estamos Sí. hablando de un tema muy interesante y esta pregunta es para Fernando para que nos acompañe aquí. Eh, eh, leí un reporte que decía que para entrar a una red empresarial hoy, en el 2019, aún se puede seguir exactamente el mismo proceso que se hizo en 1999. Y dice, listó los 4 puntos. Dice, encuentre una vulnerabilidad que tenga menos de 4 meses. Adapte el exploit para que funcione con su herramienta de administración remota. Mutar ese exploit hasta que el virus total no la reconozca. Y el cuarto, comience un ataque en phishing contra los usuarios de la empresa hasta que uno caiga. Entonces, todo depende de ese número 4, Fernando. Sí, y como dijo Walter, es un poco admirable, ¿no? Que incluso con los avances de la tecnología, realmente la educación a todo nivel, creo yo, está quedándose un poco atrás. El hecho de enseñarles desde el más pequeñito, ¿no? Que toda su información es valiosa, desde su fecha de nacimiento hasta sus datos médicos. Y el peor escenario que podemos tener ahí es que el mismo usuario muchas veces es el que se presta para hacer efectiva esa vulnerabilidad. Porque si el usuario fuera el consciente de lo que está pasando, a lo mejor evade y trata de no caer en este tipo de técnicas de ingeniería social. Sin embargo, muchas ocasiones, hablo por el ámbito ecuatoriano, nosotros somos bastante paternalistas, somos muy apegados a la religión. Y muchas veces compartiendo una imagen, compartiendo muchas veces un texto en el cual nos indica que se nos va a abrir el cielo, la tierra y todo esto, nos dejamos llevar de ese tipo de temas y caemos en estos temas engañosos del phishing. Entonces, ahí el usuario nuevamente, el eslabón más débil del área del análisis de las vulnerabilidades, es quien se acerca a la puerta y le dice, entonces, a eso voy con lo que dice Walter, realmente, por más parches, podemos estar al día, a la moda en parches, podemos estar al día en las últimas actualizaciones, pero si no concientizamos a nuestros funcionarios, a nuestro personal, incluso personal técnico que tenemos a nuestro alrededor, que está inmiscuidos en otro ámbito, no en la seguridad, muchas veces se les pasa por alto, o se nos pasa por alto, porque a lo mejor en alguna ocasión yo también caí y no me di cuenta. A lo mejor por ahí compartí un link que no se tenía que haber hecho un análisis adicional, o como pasó hace un momento a uno de los familiares, les llegó una supuesta factura y todo ese tipo de temas. La famosa factura. La famosa factura, ¿no? Entonces, uno que ya se está en el ámbito, se conoce, se le analiza toda la parte de cómo está estructurado y se llegó a determinar de que realmente estaban tratando de tener información. Entonces, en ese sentido, los procesos pudieron haberse mantenido, pero lo que tenemos nosotros que hacer hoy en día es actualizar en que tenemos que manejar una cierta paranoia, creo yo, en el hecho de que no todo lo que dice o todo lo que brilla es oro, ¿no? Siempre hay que tener cuidados de uno mismo, autoprotegerse, inculcar a la familia e incluso de que tienen que tener ciertos temas en los cuales no puede dar información. Sí. O las típicas llamadas, ¿no? Que le llaman a usted a preguntar con quién hablo. Entonces también nos están haciendo ingeniería social ahí. Exacto. ¿Sí? Y es un tema interesante, ingeniería social. Entonces, parece que escuchando aquí, parece que nos estaríamos desviando un poquito del tema, pero en realidad no nos estamos desviando, porque estamos hablando acerca de vulnerabilidades, gestión de vulnerabilidades, y eso pues incluye todo. El hardware, el software y el recurso humano, que es lo más importante. Entonces, la pregunta oro, y comenzamos con Walter. ¿Cuáles son tus recomendaciones para comenzar a generar un
un programa de gestión de vulnerabilidades a nuestra empresa? Bien, creo que todo, o sea, no es un proceso simple, no es un proceso fácil, pero todo arranca, yo creo que tiene que ver, a mí me gusta mucho hablar del ADN seguridad. De hecho, en la empresa anterior donde estuve y donde estoy ahora, mi foco está en desarrollar un ADN de seguridad dentro de la compañía. Creo que todo se basa en eso, en generar una conciencia hacia el management y hacia los usuarios en cuanto a la importancia de gestionar las vulnerabilidades y de gestionar los parches, aparte de un montón de otras cosas a las cuales tenemos que llegar y concientizar, ¿no? Porque vos mencionabas, Edgar, que la anatomía, si se quiere, de un ataque sigue siendo la misma al día de hoy que en el año 99-98. Y sí, y es verdad, porque cuando vos ves el informe de las 25 claves más usadas alrededor del mundo, siguen siendo las mismas de hace 10 años. O sea, y vos no podés entender cómo... Uno tiene que entender la magnitud de lo que estoy diciendo. O sea, las 25 claves más usadas alrededor del mundo. ¿Cuántos usuarios hay alrededor del mundo? Miles de millones de personas somos. Y no puede ser que sigamos usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 como clave. Entonces, si nosotros tomamos como base eso, de que no aprendimos nada, o sea, realmente el mundo no aprendió nada, me parece que arrancar con un foco de sentarse con el management, de sentarse con IT, de sentarse con los jugadores, pero con los jugadores importantes del partido, no te sientes sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero hay que sentarse con el que toma decisiones. Exacto. Explicarle la situación, armarle un plan, y de ahí empezar a desarrollar consensuado, porque no tiene que quedar como que es un capricho de seguridad esto, sino que es un plan consensuado de gestión de vulnerabilidades y de gestión de parches, es someterlo adentro de un marco normativo que esté aprobado por todos estos jugadores importantes, y empezar a trabajar a partir de ahí en la gestión de parches. Me parece que lo fundamental es buscar el consenso del directorio, y también no entrar en tecnicismo, es muy linda la ISO 27000, es muy lindo el Ya me quedé dormido. Es muy linda la NERC, es muy lindo todo eso, pero uno tiene que buscar la metodología de gestión de vulnerabilidades y gestión de parches que le sirve a la empresa. Uno tiene que entender el lugar donde está y armar algo ad hoc para la empresa a la que trabaja, ¿sí? Sin el fanatismo de pachar todo y sin la inocencia de no pachar nada, ¿no? Tiene que buscar algo en el medio, entender como decía Fernando, cuáles son los assets críticos, tener el consenso y el apoyo de los jugadores claves del negocio, y a partir de ahí desarrollarlo. La herramienta que utilices para pachar es anecdótica. Si vos lograste conseguir el apoyo de la dirección, el apoyo de los usuarios claves, y poner todo eso en un marco normativo a nivel procedimental, con una metodología más o menos ágil, que instales WSUS, SCCM, Patch Management, es anecdótico. Exacto. Fernando. Interesante, realmente lo que dice Walter es la entera realidad, ¿no? Lo primero que hay que hacer es realmente pararse y ver 360 a todos los lados y saber qué es lo que tengo, qué es lo que voy a proteger, porque si yo no conozco qué es lo que tengo a mi alrededor, qué es lo que voy a hacer, no voy a poder generar un marco metodológico, no voy a poder incluso traducirles, ¿no? Nosotros somos técnicos y muchas veces nos cuesta bajarle el nivel del tecnicismo a nivel de la gerencia, porque la gerencia a lo mejor lo que está esperando son resultados, son a lo mejor números, valores, un retorno económico incluso. Pero sin embargo, nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder traducir todos esos tecnicismos y poderles darle a entender que realmente si no se hace un seguimiento real, si no se tiene un inventario, incluso personas capacitadas que nos puedan solventar y ayudar para poder sacar a flote ese parcheo, si lo podemos llamar así, o ese análisis de vulnerabilidades, realmente no vamos a llegar a ningún lado. Puede quedar en un marco metodológico, puede quedar en una política, pero al final el papel aguanta todo. Pero lo que hay que tratar es concientizar, como dijo Walter, y está en toda la razón. No voy solamente al usuario que está frente al computador, sino también voy a concientizar a las cabezas, ¿no? A los altos mandos de la empresa. ¿Quién ellos son los que van a tomar decisión y van incluso
a tomar la posta y decir, ¿sabe qué? En realidad el área de seguridad necesita una inversión, necesitan ellos herramientas, van a necesitar personal, van a necesitar capacitación, porque no por el hecho de que estemos inmiscuidos esto signifique que nuevas técnicas, nuevas tendencias, a lo mejor que están atrás de nosotros, nos falta experimentar, o tengamos gente más joven que a lo mejor venga con una idea completamente diferente, y en ese caso hay que empezar a integrar este tipo de gente, este tipo de nuevos profesionales que vamos teniendo en nuestros medios, porque vienen ya con otra mentalidad distinta. A lo mejor nosotros ahorita nos orientamos directamente a cuidar los fierros, como yo digo, pero viene ya la otra ola, la otra era, en la que ellos vienen ya al consumo de los datos, se van a manejar ya a la parte numérica, a estadísticas, y en base a eso van a empezar a tomar decisiones. Pero tenemos que tratar nosotros, a nivel de seguridad, dejar ya el camino trazado, digámoslo así, para que ellos puedan en eso soportarse y puedan ellos sacar a flote todo la parte metodológica y también la parte del apoyo de la alta gerencia. Eso es un factor muy fundamental hoy en día para poder desarrollar cualquier tema, ¿no? Y es interesante lo que dice Fernando acerca de las nuevas soluciones, ¿sí? Porque, de nuevo, el tema de eliminando vulnerabilidades puede ser que no sea lo más sexy que existe, y puede ser lo más aburridor que existe, pero al final de cuentas, por la mayor éxito de ataque es porque hay sistemas que no han sido vulnerables. Díganle a Equifax, díganle, como dice Walter al principio, el tema de WannaCry. O sea, hay que hacerlo, pero también puede ser que hay una manera diferente de hacerlo. Y aquí habíamos conversado anteriormente acerca de esto, que es el tema de micropatching, que es una nueva solución que también le llaman zero patching o O-patching, que es algo nuevo, es algo que dicen que uno puede aplicar unos micropatches pequeñitos que ni siquiera son creados por los dueños, los que crearon las aplicaciones. Pues le están viendo una manera de hacer un crowdsourcing para micropatching. No sé si han escuchado acerca de eso. Yo apenas escuché eso hoy conversando acerca de este tema con un amigo y me dijo, mira esto. Y se lo dejo a todos ustedes. Micropatching es algo muy interesante. Son soluciones innovadoras. Así es. Son temas que van entrando, ¿no? Dentro de la parte colaborativa. Tenemos la ventaja que hoy día ya no hay fronteras. Este es el caso en el que estamos ahora, cada uno disperso en ciertos sectores, pero estamos juntos en esta área. Entonces, el hecho de ser ambientes colaborativos nos van a permitir a nosotros poder enfrentar estas vulnerabilidades con ideas nuevas, ¿no? Con ideas de tendencias diferentes o con experiencias distintas. Una experiencia que vive un CISO que está en el área de financiero no va a ser la misma experiencia de un CISO que está en el ámbito, yo que sé, como Walter, de todo lo que es aeropuertos y ese tema. Y así tenemos distintos puntos de vista que a lo mejor centralizando vamos a converger en una solución para poder afrontar la parte de la seguridad. Y tomando en cuenta que por lo general los que estamos inmiscuidos en la seguridad somos los menos queridos en una organización, porque somos los que empezamos a poner límites, les cerramos el pecho. Los policías. Los doctor no. Los doctor no. Somos a los que menos nos quieren en la organización, pero si vamos al otro lado, realmente creo yo que somos un pilar fundamental en la organización. Porque, pues mira, igual Fernando, dale, Walter. Perdón. No, dale, Walter. Fernando, dale. Me parece que eso es una fama que seguridad se hizo ganar con el tiempo. No creo que ni nosotros ni ninguno de los espectadores tenga que ver ni sea responsable de eso, pero me parece que fue, no sé si incorrecta, creo que la gente que inició el tema de seguridad en el mundo lo hizo como pudo y con las herramientas que hubo, y se ganó una fama que hoy hay que romper. ¿Y cómo se rompe esa fama? Con este concepto de micropatching, que si bien micropatching es algo que está saliendo, uno tiene que entender de dónde sale. Sale de la innovación, sale de tomar técnicas de otras áreas para aplicarlas a seguridad. ¿Con esto qué quiere decir? Que seguridad tiene que abrir la mente. Tiene que abrirse a otras áreas, tiene que, como dice Fernando, interactuar con otros tipos de negocios, con otros CISOs, con otros responsables de seguridad de diferentes compañías, para poder innovar, ser disruptivo, y no seguir insistiendo con esas metodologías tradicionales que están bien,
que hoy están bastante resueltas, o sea, el tema de tener un antivirus, el tema de tener un firewall, eso ya está, o sea, es de manual, es casi un commodity, cualquier empresa hoy te lo instala y te pone seguridad. Hoy, como responsables de seguridad, tenemos que ser disruptivos en ese sentido. Perdón, Fernando. Y otro tema, Walter, ahí en ese ámbito, lamentablemente tenemos nosotros como oficiales de seguridad, como CISOs, a veces la mala costumbre de hacer las restricciones sin darlas a conocer. Entonces, ahí viene la parte también que tenemos nosotros como área de seguridad, vendernos, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Y ahí viene también lo que decíamos antes, ¿no? Concientizar, que el usuario esté consciente que lo que estamos nosotros haciendo es tratando de ayudarle para que más tarde todo su trabajo que vino haciendo durante meses, días, no se lo vaya a perder en un segundo. Entonces, Exacto. Lo que estamos tratando de todo ese tema es venderle que no es solamente una restricción, no es un beneficio y un ganar-ganar para todos. No, y de nuevo, de nuevo regresamos a este punto. Comenzamos el programa acerca de patch management y vulnerability management y nos damos cuenta que involucra todo: tecnología, procesos, recursos humanos, alianzas, conversaciones. O sea, abarca todo lo que es ser un humano. No es solamente enfocado en tecnología, hay que traer a todo y es muy interesante. Puesto que sí. Es correcto. Y nuevamente convergemos en el mismo punto, ¿no? El usuario es el eslabón más débil de la seguridad, definitivamente. Pero se está haciendo mucho, o sea, escucho mucho eso ahora y veo que las empresas sí están haciendo algo para la concienciación del usuario o es pura habla solamente. ¿Ustedes qué opinan? No, yo creo que hay, sí, perdón, Fernando, sí, yo creo que hay toda una tendencia, incluso desde los organismos estatales, o sea, acá nos toca tener un BEA-CERT, Buenos Aires, el Centro de Gestión de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, hay iniciativas públicas que hacen que promuevan en el ámbito privado ciertas acciones. Y como decía Fernando y como decía Edgar, me parece que tomar lo mejor tomar la opinión y la interacción con otras áreas beneficia mucho. O sea, a veces el oficial de seguridad o los responsables de seguridad tenemos que explicar algo que es propio de nuestro negocio, propio de la seguridad de la información y no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo explicarlo? Sí. Tenemos que tomar ejemplos de la vida cotidiana, tenemos que ver cómo mostrar esa vulnerabilidad desde lo que le puede pasar al hijo de la persona con la que estás hablando y ahí te van a entender. ¿Sí? Hoy lamentablemente tenemos herramientas como el grooming, como el sexting, como el cyberbullying, que a vos te permiten explicar desde el punto de vista social y desde el punto de vista de una persona normal cuáles son las vulnerabilidades que puede tener una compañía. Así, mira, si a un chico le puede pasar esto y a vos te puede pasar todo esto. O sea, hay formas de explicar situaciones con ejemplos de la vida real y ahí te entienden. A mí me ha pasado tener discusiones muy grandes y si se lo bajás al llano, se lo bajás a la tierra, te entiendo. Y es muy importante, no he escuchado eso. O sea, esta conversación de nuevo, parece que nos estamos desviando a otra cosa y no, o sea, es muy interesante cómo visiones diferentes estamos concordando con que estamos llegando a un acuerdo donde el tema de humano, el tema de concienciación es muy importante para un programa de vulnerabilidades que uno nunca lo habría pensado, porque el tema de vulnerabilidad siempre es enfocado en tecnología. Exacto. Sí, así es. Así es. Bueno, dale, Fernando, la última que se me acaba el tiempo. Quiero hacer el comentario final, ¿no? A la final, lo único que tenemos nosotros frente a nosotros es una máquina. El que toma las decisiones realmente es el humano, es el usuario que está al frente. Entonces, a eso va toda vulnerabilidad que no es conocida. Realmente, lo que tú no conoces, lo dejas pasar, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que tratar en todos los funcionarios de una empresa hacerlo partícipe de todo este tipo de cosas que estoy haciendo. Entonces, ahí viene lo que yo decía hace un momento. Tenemos que vendernos un poquito, ¿no? Que no somos los policías, no somos los que hacemos restricciones porque nos cayó mal, yo qué sé, la secretaria de la oficina o porque por ahí tengo alguna persona que en algún momento me puso una cascarita de plátano y a ese no le voy a dejar entrar al Facebook. Entonces, no es así. Entonces, el tema es que cada cosa, cada acción que hace o hacemos, en este caso, el área de seguridad,
va siempre enfocado a una protección y va a nivel más bajo al usuario, ¿no? Entonces, podemos tener la máquina con los últimos parches, al último grito de la moda en parches. Pero si no tenemos el otro lado de la concientización que nos ayude, vamos a seguir en el mismo pantano, ¿no? Ahí mismo y ahí mismo, dándonos vueltas, poniendo antivirus, poniendo parches, poniendo otro firewall y temas de esos, y a la final seguimos teniendo nuestra falencia, que es el usuario al cual no le hemos hecho partícipe, a lo mejor desde el mismo inicio del proceso. Al final le hacen el phishing. O sea, mientras nosotros que somos técnicos generamos una política que está enmarcada en nuestro encajonamiento técnico, a lo mejor la persona que está como usuario va a tener un criterio diferente que nos va a aportar en esa política, en esa documentación, en la parte procedimental que está visto desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado de la parte técnica. Walter, Eso es. últimas palabras. Sí, la verdad es que, a ver, creo que como para decir, como vos decís, unas últimas palabras, me parece que la gestión de parches es fundamental adentro de una compañía, es fundamental siempre y cuando se entienda la importancia del proceso y a qué asset tenemos que atacar. Por eso tiene que estar acompañado de un proceso formal, si es posible, y eso atarlo también a un programa de gestión de vulnerabilidades, ¿no? Bueno, como habíamos hablado, la gestión de parches tiende a ser más bien técnica, o se suele asociar a algo netamente técnico, y la gestión de vulnerabilidades no. Por eso mencionábamos cómo patchás una puerta que está siempre abierta y que te permite acceder al data center donde tenés tu servidor del core business, ¿no? Bueno, eso es una vulnerabilidad y hay que atacarla poniendo algún tipo de control de acceso. Eso tiene que estar dentro de un programa de gestión de vulnerabilidades. Obviamente, si vamos más arriba, y en el mundo ideal deberíamos tener un programa de gestión de riesgos, y sobre esa gestión de riesgos atar gestión de vulnerabilidades y gestión de parches. Pero me parece que tiene que ser una organización muy madura, con una cultura de seguridad muy grande para estar hablando de un programa de gestión de riesgos. ¿Sí? Me parece que con arrancar con un programa de gestión de vulnerabilidades y un programa de gestión de parches es un montón. O sea, viendo cuál es la realidad de las compañías hoy, tener esas dos cosas ya es un logro, es un hito. Es parte de CIS 20, ¿no? Exacto. Es como que, bueno, lo lograste, ¿no? Exacto. Y después sí se puede evolucionar hacia una gestión de riesgos y ya pensar en un BIAR, un BCP y un montón de otras cosas que están más allá de esta conversación, pero me parece que es lograble, y siempre, yo creo y ahí me sumo un poco a la experiencia, siempre desde la humildad, ¿no? Uno tiene que ir a pedir cosas, más allá de que realmente los que más sabemos de seguridad somos nosotros adentro de una compañía, pero cuando uno va a pedir algo tiene que pedirlo con humildad, tiene que explicarlo también desde la humildad, de que del otro lado el que te va a escuchar no tiene ni idea lo que hablar el lenguaje de la otra persona. Exactamente. Y me parece que los logros ahí van a ser grandes. Excelente. Bueno, a todos, muchas gracias. Otro programa me pareció que fue muy interesante. Yo personalmente saqué mucha información muy interesante de aquí. Me dan muchas ideas para crear presentaciones nuevas. Muy interesante. Nunca había visto este tema de vulnerabilidades y patching y todo que se enfoque en el área humana. Pareció muy interesante. Fernando, Walter, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por... pues, si están viendo este video cuando lo grabemos. La próxima semana, la invitación para el próximo 27, vamos a tener a 2 CISOs, nuevamente de Argentina y esta vez de México. Vamos a hablar acerca de los CIS Top 20, que es un tema muy interesante. Y entonces la invitación es para el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Y bueno, seguimos en contacto, caballeros. El último, hasta luego. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. La verdad que fue un placer. Fernando, un gusto conocerte y bueno, gracias a todos. Igual de mi parte, Edgar, muchas gracias. Gracias por la invitación. Walter, igual, un fuerte abrazo a la distancia a todos ustedes, a todos los que nos han seguido, y espero estar en una próxima oportunidad
con mucho que hablar, porque en la seguridad siempre falta tiempo. Amigos, una buena noche. Hasta luego. Aquí estamos todos. Muchas gracias. Muy amable a todos.